El silencio de la casa se había vuelto insoportable. Era un silencio distinto al de otras noches, no el silencio cómodo del sueño compartido, ni el silencio tranquilo de las madrugadas cuando todo descansa. Este era el silencio de la ausencia definitiva, el silencio que llena los espacios que antes ocupaba una voz, una respiración, el sonido de unos pasos conocidos recorriendo el pasillo. Elena Vargas llevaba 3 días sola en esa casa que ahora parecía demasiado grande, demasiado llena de ecos, demasiado cargada de recuerdos que ya no sabía si eran consuelo o tortura. Afuera, el barrio continuaba su ritmo habitual. Se escuchaban los perros ladrando a lo lejos, el motor de algún auto pasando por la calle empedrada, las voces amortiguadas de los vecinos que salían temprano al trabajo. Pero adentro, en esa casa de paredes gruesas y techos altos que había sido su hogar durante casi 40 años, Elena estaba atrapada en una quietud que le hacía doler los huesos. El funeral había terminado hacía 2 días. Los parientes habían regresado a sus ciudades. Los vecinos habían dejado de traer comida envuelta en papel aluminio. Las flores comenzaban a marchitarse en los jarrones que nadie se había llevado todavía. Y ella estaba ahí, sentada en el sillón de la sala con una taza de café frío entre las manos, mirando hacia el pasillo largo que conducía a las habitaciones del fondo. Esa noche, poco después de las 11, Elena escuchó algo que la hizo levantar la cabeza. Fue un sonido muy leve, casi imperceptible, como un crujido suave de madera vieja ajustándose al frío de la noche. Pero venía de allá, del fondo del pasillo. Venía de esa puerta que había permanecido cerrada durante todos esos años. La habitación sellada. La habitación que Roberto, su marido, le había prohibido abrir desde el primer día que llegaron a vivir a esa casa. Elena dejó la taza sobre la mesita con manos temblorosas y se quedó muy quieta agudizando el oído. El sonido no se repitió, pero algo había cambiado. Era como si esa puerta, que siempre había sido una presencia muda y obediente en el fondo de la casa, de pronto hubiera despertado y ahora la llamara. ¿Qué harías tú si la única persona que te prohibió abrir una puerta ya no está para explicarte por qué? Si el silencio de la casa se vuelve tan denso que la única forma de romperlo es enfrentando aquello que juraste nunca tocar. Elena se puso de pie despacio, como si temiera que el piso fuera a delatar sus intenciones. Caminó descalza por el pasillo frío, rozando con los dedos la pared pintada de un verde pálido que alguna vez fue más brillante. Pasó frente a la habitación donde dormían sus hijos cuando eran niños, frente al baño con su espejo ovalado y sus mosaicos antiguos, frente a la habitación que había compartido con Roberto durante décadas. Y al final del pasillo, ahí estaba, la puerta de madera oscura, con su cerradura reforzada, con su marco que parecía sellado con el tiempo y el polvo acumulado en las rendijas. Elena se detuvo frente a ella y apoyó la palma de la mano sobre la superficie áspera. Estaba fría, increíblemente fría para ser una noche de verano. Recordó las palabras de Roberto. Esas palabras que le había repetido tantas veces a lo largo de los años con distintos tonos, pero siempre con la misma firmeza. Esa puerta nunca se abre, Elena. Nunca. Hay cosas adentro que no te harían bien, que no le harían bien a nadie. Es mejor dejar algunas historias enterradas. Y ella, durante todos esos años, había obedecido. No porque fuera una mujer sumisa, no porque le faltara curiosidad, sino porque confiaba en él. Porque creía que si Roberto decía que algo era peligroso, entonces lo era. Porque el amor a veces también es eso. Creer en la palabra del otro incluso cuando no entiendes del todo las razones. Pero ahora Roberto estaba muerto. Su cuerpo descansaba bajo tierra en el cementerio del norte, en una tumba que ya tenía su nombre grabado junto a las fechas que marcaban el principio y el fin de su paso por este mundo. Y Elena estaba ahí, del otro lado de esa puerta, sin nadie que le dijera qué hacer, sin nadie que la detuviera. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apartó la mano de la puerta y regresó a la sala. Pero esa noche no pudo dormir. Se quedó en el sillón con las luces encendidas, mirando hacia el pasillo, preguntándose qué demonios podía haber ahí adentro que fuera tan terrible como para que un hombre se llevara el secreto hasta la tumba. Para entender por qué esa puerta existía, hay que retroceder muchos años atrás, cuando Elena todavía era una mujer joven de 28 años que trabajaba como secretaria en una oficina del Ministerio de Educación. Fue en 1973. En una época en que el país vivía tiempos difíciles, aunque todavía nadie imaginaba cuán difíciles se volverían. Elena había conocido a Roberto Vargas en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Él tenía 32 años. Trabajaba en algo relacionado con el gobierno, algo que sonaba importante pero que él nunca explicaba con demasiado detalle. Era un hombre de complexión fuerte, de voz grave y modales correctos, con una mirada que podía ser dulce cuando sonreía, pero que también sabía volverse dura como el hierro cuando algo lo contrariaba.
Ese primer encuentro quedó grabado en la memoria de Elena como una fotografía. Roberto había llegado tarde a la fiesta, con el traje un poco arrugado como si viniera directamente del trabajo. Y cuando entró al salón su presencia cambió algo en el ambiente. La gente lo saludaba con una mezcla de respeto y cautela. Elena notó que algunos bajaban la voz cuando él se acercaba. Pero cuando Roberto la miró por primera vez y le dedicó esa sonrisa que hacía que todo su rostro se suavizara, Elena sintió algo que no había sentido antes. Una combinación de atracción y seguridad, como si estar cerca de ese hombre significara estar protegida del mundo exterior. Se casaron 8 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio donde vivía la familia de Elena. Roberto era un hombre reservado con su pasado. Decía que sus padres habían muerto cuando él era joven, que había crecido casi solo, que había aprendido a valerse por sí mismo en tiempos duros. Elena nunca presionó para saber más. Aceptó la versión que él le ofrecía porque en ese entonces, en ese país donde tantas familias arrastraban historias de pérdidas y dolores, no era raro que alguien prefiriera no hablar de ciertas cosas. Lo importante era el presente, el futuro que estaban construyendo juntos. Y Roberto era bueno construyendo. Era un hombre trabajador, responsable, que llegaba a casa todas las noches, aunque a veces fuera muy tarde, que entregaba su sueldo completo para que Elena administrara la casa, que la trataba con una ternura casi anticuada, como si ella fuera algo frágil que necesitaba ser cuidado. Vivieron los primeros años de matrimonio en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Eran tiempos extraños. Elena escuchaba en las noticias sobre protestas, sobre manifestaciones que terminaban mal, sobre jóvenes que desaparecían y familias que los buscaban. Roberto llegaba a casa cada vez más cansado, con una tensión en los hombros que no se iba ni siquiera cuando se sentaba a cenar. Es un momento difícil para el país, decía él cuando Elena preguntaba si todo estaba bien. Hay gente que no entiende que a veces es necesario tomar medidas duras para mantener el orden. Pero va a pasar, mi amor. Todo va a estar bien. Elena quería creerle. Necesitaba creerle, porque afuera todo parecía estar desmoronándose y la única isla de estabilidad que tenía era esa casa pequeña y ese hombre que volvía a ella cada noche. En 1975 nació su primer hijo, Andrés. 2 años después llegó Clara y luego, en 1980, nació el más pequeño, Javier. Para entonces Roberto había sido ascendido varias veces. Ya no trabajaba en una oficina normal. Ahora era parte de algo que él llamaba Seguridad del Estado, una división especial que se encargaba de proteger la tranquilidad nacional. Elena no sabía exactamente qué significaba eso, pero sabía que implicaba horarios irregulares, llamadas a medianoche, viajes repentinos a pueblos del interior que Roberto nunca mencionaba después. Fue en 1982 cuando compraron la casa del barrio San Martín. Era una casa vieja, de estilo colonial, con paredes gruesas y habitaciones amplias, rodeada de un jardín que Elena soñaba con llenar de plantas. El día que fueron a verla por primera vez, Roberto recorrió cada rincón con una atención minuciosa que a Elena le pareció excesiva. Revisó las cerraduras, las ventanas, el grosor de las paredes. Y cuando llegaron a la habitación del fondo, esa que tenía una ventana que daba al patio trasero y que parecía perfecta para convertirla en estudio o en cuarto de costura, Roberto se detuvo y miró a Elena con una seriedad que ella no le había visto antes. «Esta habitación va a ser solo mía», le dijo. «Voy a guardar aquí documentos de trabajo, archivos confidenciales. No puedo tenerlos en la oficina y no es seguro dejarlos en cualquier parte. Necesito que me prometas algo, Elena. Necesito que me prometas que nunca vas a entrar aquí, que nunca vas a dejar que los niños entren, que esta puerta va a estar siempre cerrada con llave y que nadie, absolutamente nadie, va a violar esa regla». Elena lo miró confundida. «Pero Roberto, si son solo documentos de trabajo...» «No son solo documentos», la interrumpió él, y su voz tenía un filo cortante que Elena rara vez escuchaba. «Son cosas que podrían poner en peligro a esta familia si caen en las manos equivocadas. Son cosas que tú no necesitas saber, que no debes saber. Por favor, mi amor. Por nuestra seguridad, por la de los niños. Prométeme que vas a respetar esto». Y Elena, mirando esos ojos que le suplicaban confianza, asintió. «Te lo prometo». Esa misma semana, antes de mudarse completamente, Roberto cambió la cerradura de esa habitación. Puso una puerta nueva, más gruesa, con un marco reforzado. Cubrió la ventana desde adentro con algo que parecía cartón o madera, de modo que aunque caminaras por el patio trasero no podías ver qué había dentro. Y desde ese día, esa habitación se convirtió en un espacio prohibido de la casa, en un territorio que nadie cuestionaba porque Roberto lo había declarado intocable. Los niños crecieron sabiendo que esa puerta no se abría.
Alguna vez Andrés, cuando tenía unos 6 años, intentó girar el picaporte por simple curiosidad infantil. Roberto lo vio desde el otro extremo del pasillo y gritó con una furia que hizo que el niño se echara a llorar. Elena nunca había visto a su marido gritar así a uno de los niños. Roberto se arrepintió inmediatamente. Se arrodilló frente a Andrés y lo abrazó. Le pidió perdón con voz quebrada, pero el mensaje había quedado claro. Esa puerta era sagrada, intocable, y desobedecerla tenía consecuencias. Con el tiempo, la habitación sellada se convirtió en una parte más del paisaje de la casa, como el árbol viejo del patio o el mosaico roto de la cocina que nunca repararon. Nadie hablaba de ella. Nadie preguntaba. Era simplemente la habitación de papá, el lugar donde guardaba cosas de trabajo, y eso era todo lo que había que saber. Elena a veces se detenía frente a la puerta cuando limpiaba el pasillo. Pasaba el trapo por el marco acumulando el polvo que se juntaba en las rendijas, y en esos momentos sentía una curiosidad que reprimía de inmediato, como se reprime un pensamiento inapropiado o una tentación peligrosa. ¿Qué había ahí adentro? ¿Realmente solo documentos? ¿O había algo más? Algo que Roberto no quería que ella viera porque la cambiaría, porque la lastimaría, porque haría pedazos la imagen que ella tenía de él. Los años 80 fueron duros para todos en el país. Las noticias hablaban cada vez más de desaparecidos, de familias que presentaban denuncias que nunca avanzaban, de madres que se reunían en las plazas con fotografías de sus hijos preguntando si alguien los había visto. En el barrio San Martín también había familias así. Elena conocía a la señora Leticia, que vivía 3 casas más allá y que había perdido a su hijo Martín en 1977. Martín era estudiante de medicina, un chico tranquilo que, según contaban, participaba en grupos de estudio y reuniones políticas. Un día salió de su casa y nunca regresó. La señora Leticia pasó años yendo a comisarías, a oficinas del gobierno, a cuarteles militares, preguntando, suplicando, exigiendo información, pero nunca obtuvo respuestas. Elena recordaba una tarde en que la señora Leticia la detuvo en la calle, frente al almacén. La mujer traía un volante con la foto de Martín y le preguntó si por casualidad su marido, que trabajaba en el gobierno, podía averiguar algo. Elena sintió un nudo en el estómago. Señora Leticia, Roberto trabaja en otra área. Él no tiene nada que ver con esas cosas, le dijo, aunque no estaba completamente segura de qué áreas manejaba Roberto exactamente. La señora Leticia la miró con una mezcla de desesperación y algo que podía ser resentimiento. Todos los que trabajaban para el gobierno en esos años tienen que ver, señora Elena. Todos sabían algo, pero nadie quiere hablar. Esa noche Elena le mencionó el encuentro a Roberto. Él estaba cenando en silencio, con esa expresión cansada que traía cada vez con más frecuencia. Cuando ella terminó de contarle, Roberto dejó los cubiertos sobre el plato y la miró con ojos duros. No quiero que hables con esa mujer. No quiero que te involucres en esas historias. Hay cosas que la gente no entiende, Elena. Hubo un tiempo en que este país estaba al borde del caos, con terroristas y subversivos que querían destruir todo. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a la nación. Y sí, hubo costos. Siempre hay costos en una guerra. Pero no voy a permitir que en esta casa se hable como si nosotros fuéramos los villanos. Elena sintió un escalofrío. ¿Nosotros? ¿Qué hiciste tú exactamente, Roberto? Él se puso de pie, recogió su plato sin haber terminado de comer y lo llevó al fregadero. Hice mi trabajo, seguí órdenes, protegí a mi familia y a mi país, y eso es todo lo que necesitas saber. Esa fue una de las pocas veces en su matrimonio en que Elena sintió que había una pared entre ellos, una pared tan gruesa como la de la habitación sellada. Pero al día siguiente Roberto se levantó temprano, le preparó el desayuno como solía hacer los domingos, besó a los niños antes de que se fueran a la escuela y le trajo flores del mercado. Y Elena, como tantas otras mujeres en ese país y en ese tiempo, eligió no seguir preguntando. Eligió creer en la versión más suave de los hechos, en la historia en la que su marido era un funcionario que cumplía órdenes, no un hombre que podía haber participado en cosas terribles. Los niños crecieron en esa casa sin saber mucho sobre el trabajo de su padre. Roberto era cariñoso con ellos, estricto pero justo. Les enseñó a andar en bicicleta en el patio, los ayudó con las tareas de matemáticas. Fue a todos los actos escolares, aunque llegara tarde por el trabajo. Andrés creció y se hizo médico. Clara estudió arquitectura. Javier se fue a vivir al extranjero para trabajar en una empresa de tecnología. Todos salieron adelante. Todos construyeron vidas lejos de las sombras del pasado. Y tal vez fue por eso que nunca preguntaron demasiado. Tal vez era más fácil aceptar la imagen del padre trabajador y protector que indagar en qué consistía exactamente ese trabajo que lo mantenía fuera de casa tantas horas.
Pero había momentos en que Elena veía cosas que no encajaban del todo, como aquella vez en 1986, cuando Roberto llegó a casa a las 3 de la madrugada con la camisa manchada. Elena se había despertado porque escuchó la puerta del baño y cuando fue a ver qué pasaba, encontró a Roberto de pie frente al lavabo, frotando la tela blanca con jabón. El agua que caía al desagüe tenía un tinte rojizo. «¿Qué pasó?», preguntó Elena alarmada. «¿Estás herido?». Roberto levantó la vista sobresaltado como si no la hubiera escuchado entrar. «No, no estoy herido. Hubo un accidente en el trabajo. Un compañero se lastimó. Lo ayudé a subirlo al auto para llevarlo al hospital. No es nada», pero su voz sonaba hueca, distante, como si estuviera repitiendo palabras ensayadas. Elena se acercó y vio que también tenía manchas en los puños de la camisa, salpicaduras pequeñas que parecían haber saltado desde algún lugar. «¿Estás seguro de que estás bien?», insistió ella. Roberto asintió y siguió frotando la tela con una intensidad que parecía desesperada. «Estoy bien. Vuelve a la cama, mi amor. Tengo que limpiar esto y descansar un poco». Elena regresó a la habitación, pero no pudo volver a dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando el sonido del agua corriendo en el baño, preguntándose qué tipo de accidente deja manchas así, qué tipo de trabajo requiere que un hombre llegue a su casa en mitad de la noche con esa expresión en los ojos. Al día siguiente, cuando revisó la ropa para lavar, la camisa no estaba. Roberto debió haberla tirado o la había escondido en algún lugar, y Elena, una vez más, eligió no preguntar. Hubo otras señales a lo largo de los años. Llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando Elena entraba a la habitación. Visitas de hombres en trajes oscuros que nunca se presentaban por su nombre, que hablaban con Roberto en voz baja en el patio y se iban sin despedirse. Días en que Roberto volvía a casa con un silencio tan pesado que parecía llenar todas las habitaciones. Un silencio que los niños aprendieron a respetar quedándose callados durante la cena. Y siempre estaba la habitación sellada. Esa puerta que Roberto abría solo cuando estaba completamente solo en la casa, cuando Elena había salido con los niños o cuando todos estaban profundamente dormidos. Elena a veces escuchaba sonidos que venían de allí en medio de la noche. El chirrido de un cajón abriéndose, el rumor de papeles siendo movidos y una vez, solo una vez, algo que sonó como un sollozo ahogado. Fue en los años 90 cuando el país comenzó a cambiar. Hubo elecciones, un nuevo gobierno, promesas de justicia y de verdad. Se crearon comisiones para investigar lo que había pasado durante los años de represión. Se abrieron archivos, se tomaron testimonios, se empezaron a juzgar a algunos de los responsables. Roberto, que para entonces ya tenía más de 50 años, se retiró de su trabajo en el gobierno. Oficialmente se jubiló por razones de salud, aunque Elena sabía que había algo más. Notaba que Roberto estaba cada vez más nervioso, que saltaba cuando sonaba el teléfono, que revisaba la calle por la ventana antes de salir de la casa. «¿Estás preocupado por algo?», le preguntó Elena una noche. Roberto negó con la cabeza. «Solo son nervios de viejo». «No es nada», pero Elena sabía que era algo. Sabía que Roberto tenía miedo de que el pasado lo alcanzara. Y en cierta forma lo alcanzó, aunque no de la manera que él temía. Nunca vino la policía a buscarlo. Nunca fue citado a declarar. Pero el peso de lo que había hecho, de lo que había sido, comenzó a comérselo por dentro. Empezó a tener insomnio. Elena lo encontraba a las 4 de la mañana sentado en la sala con las luces apagadas mirando la nada. Empezó a tener pesadillas que lo hacían gritar en sueños. «Yo solo seguía órdenes, yo solo», murmuraba con voz angustiada antes de despertarse empapado en sudor. Elena lo abrazaba, lo calmaba, le decía que todo estaba bien, pero sabía que no lo estaba. Hubo una noche, debió ser en 1998 o 99, en que Roberto se quebró. Habían estado viendo las noticias y salió un reportaje sobre una fosa común que habían encontrado en el norte del país. Mostraban a madres llorando, identificando restos de sus hijos desaparecidos 20 años atrás. Roberto apagó el televisor bruscamente y se quedó con la cabeza entre las manos. «No puedes saber, Elena. No puedes saber lo que es cargar con esto. Lo que es saber que tus manos, que tus decisiones». Se cayó abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba diciendo demasiado. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué es lo que hiciste, Roberto? Dímelo. Después de todos estos años, dímelo». Él levantó la cabeza y la miró con ojos húmedos. «Si supieras todo, no podrías dormir. No podrías vivir en paz. No podrías mirarme de la misma forma. Y yo no soportaría que me miraras con odio. Prefiero llevármelo a la tumba antes que ver esa mirada en tus ojos». «Yo no te odiaría», susurró Elena, aunque no estaba segura de que fuera verdad.
Somos un matrimonio. Hemos pasado por todo juntos. Roberto negó con la cabeza. No por esto. Esto no, mi amor. Por favor, no me pidas que te cuente. Y yo me muera, cuando ya no esté, prométeme que no vas a abrir esa habitación. Prométeme que vas a dejarla sellada, que vas a quemar todo lo que haya dentro sin mirarlo. O mejor aún, que vas a sellarla para siempre. Es la única forma de protegerte, de proteger a los niños. Elena sintió una oleada de miedo y de ira. ¿Qué hay ahí adentro que es tan terrible? La verdad, respondió Roberto con voz quebrada. La verdad que nadie quiere conocer. Los últimos años de Roberto fueron un lento deterioro. Le diagnosticaron problemas cardíacos en el 2005. Luego vino la diabetes, la presión alta, una serie de achaques que lo fueron debilitando poco. Elena se convirtió en su enfermera, en su compañera constante. Los hijos venían a visitarlo cuando podían. Andrés, que era médico, consultaba con los especialistas, ajustaba los medicamentos. Clara traía a los nietos para animarlo. Javier llamaba por teléfono desde el extranjero cada semana. Pero nada podía detener el declive. Roberto se estaba apagando como una vela que se consume, y Elena veía cómo ese hombre grande y fuerte que había conocido 40 años atrás se convertía en una figura frágil que necesitaba ayuda para levantarse de la cama. En sus últimos meses, Roberto se volvió obsesivo con la habitación sellada. Le hizo prometer a Elena una y otra vez que no la abriría. Cuando yo me muera, llama a Genaro, le decía, refiriéndose a un antiguo compañero de trabajo que Elena apenas conocía. Él sabe qué hacer. Él va a venir y va a encargarse de todo. No tienes que preocuparte por nada. Solo déjalo entrar y déjalo hacer su trabajo. ¿Me lo prometes? Y Elena, cansada de discutir, cansada de ver a su marido consumirse en la angustia, asentía. Te lo prometo. Roberto murió una madrugada de septiembre del 2012. Elena estaba a su lado, sosteniéndole la mano. En sus últimas horas, Roberto deliró un poco. Murmuró nombres que Elena no reconocía. Pidió perdón a personas que no estaban allí. Y justo antes del final, cuando ya casi no podía hablar, apretó la mano de Elena con una fuerza sorprendente y susurró. Perdóname, perdóname por todo lo que nunca te dije. Perdóname por haberte hecho parte de esto sin que lo supieras. Elena quiso preguntarle qué quería decir, pero ya era tarde. Roberto exhaló un último suspiro y se quedó quieto, con los ojos mirando al techo, con la mano todavía aferrada a la de ella. Y Elena se quedó ahí, llorando no solo por el hombre que acababa de perder, sino por todos los secretos que se había llevado consigo. El funeral fue grande. Vinieron compañeros de trabajo de Roberto, antiguos colegas del gobierno, vecinos del barrio, familiares lejanos. Todos decían cosas bonitas sobre él, que había sido un hombre íntegro, trabajador, buen padre, buen esposo. Elena recibía los abrazos y los pésames con una sonrisa cansada, asintiendo a palabras que sonaban cada vez más huecas, porque ella sabía, en algún rincón de su corazón, que había otra versión de Roberto que nadie estaba mencionando. Una versión que seguía encerrada detrás de esa puerta al final del pasillo. Después del funeral, Elena esperó que apareciera Genaro, el hombre que Roberto había mencionado, pero pasaron los días y nadie vino. Elena intentó buscar su número de teléfono entre los papeles de Roberto, pero no encontró nada. Preguntó a algunos de los antiguos compañeros que habían asistido al funeral si conocían a alguien llamado Genaro que hubiera trabajado con Roberto. Algunos dijeron que sí, que recordaban vagamente a alguien con ese nombre, pero que no sabían dónde estaba ahora, que posiblemente se había ido del país o que había muerto. Y Elena se quedó sola con la casa, con los recuerdos y con esa puerta que cada día pesaba más en su conciencia. Las primeras semanas después del funeral fueron un torbellino de trámites, papeles de herencia, cuentas bancarias, documentos de propiedad. Andrés vino a ayudarla a organizar todo. Mientras revisaban los archivos de Roberto en el escritorio de la sala, Andrés encontró una carpeta con extractos bancarios que mostraban depósitos regulares de cantidades considerables durante años. «Mamá, ¿de dónde venía este dinero? El sueldo de papá no era tan alto». Elena tomó los papeles y los revisó con el ceño fruncido. «No lo sé. Tal vez era algo de su pensión o alguna inversión que hizo, pero sabía que no era eso. Sabía que había cosas en las finanzas de Roberto que nunca le había explicado». Andrés siguió revisando y encontró títulos de propiedad de un terreno en el sur del país que Elena no sabía que tenían. Encontró recibos de pagos a nombre de personas que Elena no conocía. Y mientras más descubrían, más se daba cuenta Elena de que había vivido 40 años con un hombre del que en realidad sabía muy poco. Una noche, 2 semanas después del funeral, Elena estaba sola en la casa. Los hijos habían regresado a sus vidas.
Andrés a su consultorio y su familia, Clara a su estudio de arquitectura, Javier a su oficina al otro lado del mundo. La casa volvió a sumirse en ese silencio denso que ahora era su único compañero. Elena preparó una cena ligera que apenas probó, lavó los platos, apagó las luces de la sala. Y cuando caminaba hacia su habitación, se detuvo frente a la puerta sellada. Esta vez no solo escuchó un ruido, esta vez sintió algo diferente, como una presión en el pecho, una necesidad casi física de saber qué había del otro lado. Pensó en la promesa que le había hecho a Roberto. Pensó en las advertencias, en los miedos de él, pero también pensó en todas las mentiras a medias, en todos los silencios, en todas las preguntas que nunca había hecho porque le daba miedo las respuestas. Y se dio cuenta de que ya no podía seguir viviendo así, rodeada de secretos, habitando una casa donde una parte entera estaba vedada para ella. Al día siguiente, Elena comenzó a buscar la llave. Revisó todos los cajones del escritorio de Roberto. Buscó en el armario, entre la ropa que todavía olía a Jael. Revisó cajas en el desván, bolsillos de sacos viejos, el fondo de los muebles, pero no encontró nada. La llave había desaparecido o Roberto la había escondido tan bien que jamás la encontraría. Elena se sentó en el borde de la cama frustrada con ganas de llorar. Pero entonces recordó algo. El día que Roberto murió, cuando vino el personal de la funeraria a llevarse el cuerpo, le habían entregado una bolsita plástica con las pertenencias que llevaba puestas. El reloj, la cadena con una medalla de la Virgen, un pañuelo y un llavero pequeño con 3 llaves. Elena corrió a buscar esa bolsita que había guardado en el cajón de su mesita de noche. La abrió con manos temblorosas y sacó el llavero. Reconoció 2 de las llaves. Una era de la puerta de entrada de la casa, la otra de un candado viejo del garaje. Pero la tercera era diferente, más pequeña, de un metal oscuro con un diseño antiguo. Elena la sostuvo entre los dedos sintiendo su peso. Esta tenía que ser la llave de la habitación sellada, la llave que Roberto había llevado consigo hasta el último día de su vida. Esa noche, poco después de medianoche, Elena caminó por el pasillo con la llave en la mano. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Llegó frente a la puerta y se quedó ahí parada durante varios minutos debatiéndose. Todavía estaba a tiempo de dar la vuelta, de respetar la voluntad de Roberto, de dejar que los secretos murieran con él. Pero algo más fuerte que el miedo la impulsaba. Era la necesidad de saber la verdad, la necesidad de entender quién había sido realmente el hombre con el que había compartido su vida. Elena introdujo la llave en la cerradura. Giró suavemente y sintió el mecanismo ceder después de años de estar inmóvil. El sonido del pestillo abriéndose resonó en el silencio como un disparo. Elena empujó la puerta despacio. El chirrido de las bisagras oxidadas le puso la piel de gallina. Y entonces la puerta se abrió completamente. El olor fue lo primero que la golpeó. Un olor a encierro, a humedad, a papel viejo y a algo más, y vagamente químico que le revolvió el estómago. Elena buscó a tientas el interruptor de luz en la pared. Sus dedos encontraron el botón y lo presionó. Una luz amarillenta y débil se encendió desde una lámpara en el techo, iluminando la habitación que había permanecido en penumbra durante tantos años. Lo que vio la dejó paralizada. No era un simple cuarto de almacenamiento. No era un espacio lleno de cajas desordenadas y trastos viejos. Era algo completamente diferente. Era una especie de archivo personal, un santuario oscuro dedicado a algo que Elena todavía no podía comprender del todo. Las paredes estaban cubiertas de archivadores metálicos grises, el tipo que se usa en oficinas del gobierno. Había una mesa larga contra una de las paredes, con una lámpara de escritorio, una grabadora antigua de casetes y pilas de carpetas perfectamente ordenadas. En otra pared había fotografías pegadas con chinchetas, decenas de fotografías en blanco y negro, y junto a cada una, anotaciones hechas a mano en la letra de Roberto que Elena reconocía también. Elena entró despacio, casi con miedo de que el piso fuera a ceder bajo sus pies. Se acercó a la mesa y miró las carpetas. Cada una tenía una etiqueta con un código. Operación Cóndor, 1976, casos pendientes, zona norte, detenciones especiales, lista A. Abrió una de las carpetas con manos temblorosas. Adentro había documentos mecanografiados, informes con sellos oficiales y en la primera hoja una lista de nombres. Junto a cada nombre había anotaciones. Interrogado 120376, trasladado sector 4, no presentar. Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Cerró esa carpeta y abrió otra. Más nombres, más fechas, más anotaciones crípticas que poco comenzaban a formar un patrón horrible. Abrió un cajón de uno de los archivadores y encontró fotografías.
Fotografías de hombres y mujeres jóvenes, algunos apenas adolescentes, con números en el pecho como si fueran fichas policiales. Pero no eran criminales comunes. Elena reconoció algunas caras. Eran personas que había visto en los volantes que repartían las madres de desaparecidos. Eran los rostros que aparecían en las noticias cuando hablaban de víctimas de la represión. Se sentó en la silla frente a la mesa porque sentía que iba a desmayarse. Sus ojos recorrieron la habitación otra vez, esta vez entendiendo lo que estaba viendo. Esto no era simplemente un archivo de trabajo. Esto era la evidencia de lo que Roberto había hecho. Esto era la prueba de su participación en algo monstruoso, algo que había permanecido oculto durante décadas detrás de esa puerta sellada. Elena tomó otra carpeta, esta vez etiquetada con un año que reconoció, 1977, el año en que había desaparecido Martín, el hijo de la señora Leticia. Abrió la carpeta con el corazón en la garganta y comenzó a revisar los documentos. Pasó varias hojas hasta que encontró un nombre que la hizo soltar un grito ahogado. Martín Leticia Sosa, 23 años, estudiante de medicina, sospechoso de vínculos con organizaciones subversivas. Siguió leyendo. Había un informe detallado sobre Martín, sobre sus movimientos, sobre las reuniones a las que asistía, sobre las personas con las que se relacionaba. Y al final del informe, con la letra clara e inconfundible de Roberto, había una recomendación. Detención preventiva autorizada. Proceder con interrogatorio nivel 3. No informar a familia. Elena dejó caer el documento como si quemara. Se llevó las manos a la boca para contener un sollozo. Roberto sabía. Roberto había participado. Roberto había firmado la orden que llevó a que Martín Leticia fuera detenido y desaparecido. Y durante todos estos años, cuando la señora Leticia tocaba puertas buscando respuestas, cuando repartía volantes con la foto de su hijo, Roberto sabía exactamente qué le había pasado y nunca dijo nada. Elena se puso de pie bruscamente, mareada, con náuseas. Salió de la habitación tropezando y fue al baño a vomitar. Se quedó ahí, arrodillada frente al inodoro, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Quién había sido? ¿Cómo era posible que el hombre que la abrazaba por las noches, que jugaba con sus hijos, que le traía flores los domingos, fuera la misma persona que firmaba órdenes de detención y desaparición? Cuando logró calmarse un poco, Elena se lavó la cara con agua fría y regresó a la habitación sellada. Sabía que no podía detenerse ahora. Sabía que tenía que ver todo, que tenía que entender la magnitud de lo que Roberto había hecho. Pasó horas ahí adentro, abriendo carpetas, leyendo informes, viendo fotografías. Cada documento era peor que el anterior. Encontró testimonios de interrogatorios donde se describían métodos de tortura. Encontró listas de personas que habían sido trasladadas a lugares que nunca se especificaban. Encontró recibos de pagos a informantes, a personas que habían delatado a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, incluso a sus propios familiares. Y entonces encontró las grabaciones. En un estante bajo había una caja de cartón llena de casetes, cada uno etiquetado con fechas y códigos. Elena tomó uno al azar y lo puso en la grabadora antigua que estaba sobre la mesa. Presionó play con dedos temblorosos. Durante unos segundos solo se escuchó ruido estático y luego una voz. Una voz de hombre que sonaba joven, asustado, suplicante. Por favor, yo no hice nada. Yo solo asistía a las reuniones porque mis amigos me invitaban. No estaba involucrado en nada. Por favor, déjenme ir. Mi madre está enferma, ella me necesita. Y luego, otra voz. Una voz que Elena conocía tan bien como la suya propia. La voz de Roberto, pero con un tono que nunca le había escuchado. Frío, autoritario, desprovisto de cualquier emoción. Ya te dijimos que esto va a ser más fácil si colaboras. Necesitamos nombres. Necesitamos direcciones. Dinos quién más estaba en esas reuniones. Dinos quién era el líder del grupo. Ya les dije todo lo que sé. Ya les di los nombres que recuerdo. No sé más, por favor. Un sonido de golpe. Un grito de dolor. Y la voz de Roberto otra vez. Vamos a seguir hasta que nos digas la verdad. Tenemos todo el tiempo del mundo. Elena detuvo la grabación. No podía seguir escuchando. Se cubrió los oídos con las manos aunque ya no había sonido, pero no podía borrar lo que había oído. No podía desoír esa frialdad en la voz de Roberto, esa capacidad para infligir sufrimiento sin un ápice de duda o de compasión. Se quedó ahí sentada durante largo rato, mirando la caja con los casetes. Había decenas de ellos. Decenas de voces grabadas, de testimonios de dolor, de súplicas que probablemente nunca fueron escuchadas. Elena se dio cuenta de que esta habitación no era solo un archivo. Era el confesionario secreto de Roberto, el lugar donde guardaba la evidencia de su culpa, el espacio donde mantenía vivo el recuerdo de lo que había hecho aunque nunca pudiera compartirlo con nadie.
Cuando finalmente salió de la habitación, ya amanecía. Elena había pasado toda la noche ahí adentro, enfrentando una verdad que destrozaba todo lo que creía saber sobre su vida. Cerró la puerta detrás de sí, pero ya no la selló. Sabía que no podía volver a encerrar eso. Sabía que ahora que había visto lo que había dentro, tendría que decidir qué hacer con ello. Se preparó un café que no pudo tomar. Se sentó en la sala mirando por la ventana cómo el barrio despertaba. Vio a los vecinos salir a trabajar, a los niños yendo a la señora Leticia caminando hacia la plaza como hacía cada jueves para reunirse con otras madres de desaparecidos. Y Elena supo que su decisión afectaría no solo a ella, sino a todas esas personas que seguían buscando respuestas. Los días siguientes fueron un tormento. Elena no podía dormir, apenas podía comer. Se movía por la casa como un fantasma, incapaz de concentrarse en nada que no fueran las imágenes y los sonidos que había descubierto en esa habitación. Volvió varias veces, cada vez encontrando nuevas atrocidades. Encontró un cuaderno donde Roberto llevaba un registro personal, casi como un diario, donde anotaba reflexiones sobre su trabajo. En una entrada de 1978 había escrito: «Hoy procesamos a 6 más. Uno de ellos era apenas un niño, no tendría más de 17 años. Lloraba llamando a su madre. Tuve que salir de la sala. A veces me pregunto si esto es necesario, si realmente estamos salvando al país o solo estamos destruyendo lo mejor de nosotros. Pero luego pienso en Elena, en los niños, en el futuro que estamos construyendo, y me digo que alguien tiene que hacer este trabajo sucio. Alguien tiene que cargar con esta culpa para que otros puedan vivir en paz». Elena cerró el cuaderno con rabia. ¿Cómo se atrevía Roberto a usar su nombre, a usar a sus hijos como justificación para lo que hacía? Ella nunca le había pedido que torturara a nadie. Nunca le había pedido que hiciera desaparecer a personas inocentes. Y sin embargo, Roberto había construido una narrativa en la que todo lo que hacía era por ellos, por protegerlos, por darles una vida mejor. Pero lo que más la destrozó fue lo que encontró una semana después de abrir la habitación. Estaba revisando uno de los últimos archivadores, el que estaba más al fondo, casi escondido detrás de una pila de cajas. Dentro había carpetas más recientes, de los años 80 y 90. Y en una de ellas encontró un nombre que la paralizó. Fernando Campos Ríos, 19 años, detenido 2308-1984. Fernando. Elena recordaba ese nombre. Fernando era el sobrino de su mejor amiga de juventud, Patricia. Era un chico brillante que estudiaba ingeniería, que soñaba con cambiar el mundo. Elena recordaba haberlo visto en reuniones familiares, siempre con un libro bajo el brazo, siempre hablando apasionadamente sobre política y justicia social. Un día, Fernando no regresó a su casa. Patricia y su familia lo buscaron durante meses, durante años. Patricia fue a la casa de Elena varias veces, desesperada, pidiéndole que por favor le preguntara a Roberto si sabía algo, si podía averiguar algo. Y Elena recordaba lo que Roberto había dicho. «No sé nada de ese muchacho. Probablemente se fue del país para evitar problemas. Hay muchos que hacen eso». Patricia nunca le creyó. La amistad entre Elena y ella se fue enfriando hasta romperse completamente. Patricia la culpaba por no hacer más, por no presionar a Roberto, por elegir proteger su matrimonio en lugar de ayudar a encontrar a su sobrino. Ahora, con el expediente de Fernando en sus manos, Elena descubrió la verdad. Roberto no solo sabía lo que le había pasado a Fernando. Roberto había estado presente en su interrogatorio. Había firmado la orden de su traslado a un centro de detención clandestino del que Fernando nunca salió. Y durante todos esos años, mientras Patricia se consumía buscando a su sobrino, Roberto guardaba la información en esta habitación, sabiendo exactamente dónde estaba, sabiendo que nunca volvería. Elena se derrumbó. Cayó de rodillas en el piso de esa habitación y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró por Fernando, por Martín, por todas las personas cuyos nombres había leído en esas carpetas. Lloró por Patricia, por la señora Leticia, por todas las madres y familiares que seguían buscando respuestas que Roberto tenía y nunca dio. Y lloró por sí misma, por la vida que había vivido en la ignorancia, por las veces que había defendido a Roberto cuando alguien lo señalaba, por haber sido, sin saberlo, parte del encubrimiento. Cuando logró calmarse, supo que tenía que tomar una decisión. No podía seguir guardando este secreto. No podía quedarse callada sabiendo lo que sabía. Pero tampoco podía simplemente llamar a un periódico o a una organización de derechos humanos y entregarles todo, porque hacerlo significaría destruir no solo la memoria de Roberto, sino también a su familia. Sus hijos tenían carreras respetables, tenían familias propias.
¿Cómo iba a decirles que su padre, el hombre que los había criado con amor, era responsable de crímenes atroces? ¿Cómo iban a vivir con ese apellido manchado, con ese legado de horror? Elena pasó varios días debatiéndose. Pensó en quemar todo, en cerrar la habitación con llave, rociar todo con gasolina y prenderle fuego, dejar que el pasado se consumiera en llamas y que nadie más tuviera que cargar con esta verdad. Pero cada vez que pensaba en hacerlo, veía en su mente los rostros en esas fotografías. Veía a esos jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, de formar familias, de vivir las vidas que merecían. Y sabía que destruir esta evidencia sería traicionarlos otra vez. Finalmente decidió hablar con sus hijos. No podía tomar esta decisión sola. Ellos tenían derecho a saber la verdad sobre su padre y tenían derecho a decidir junto con ella qué hacer con esa información. Elena los llamó a los tres y les pidió que vinieran a la casa. Les dijo que era urgente, que había descubierto algo importante sobre su padre. Andrés llegó primero, preocupado, preguntando si había problemas con la herencia. Clara llegó después, igual de confundida. Javier tomó el primer vuelo que pudo desde el extranjero y llegó 2 días después. Cuando estuvieron los tres reunidos en la sala, Elena los miró y sintió el corazón rompérsele. Eran sus bebés, sus hijos, aunque ya fueran adultos con sus propias vidas, y estaba a punto de destruir la imagen que tenían de su padre, la imagen que ella misma había ayudado a construir durante todos estos años. «Hay algo que tienen que saber», comenzó Elena con voz temblorosa. «Algo sobre su padre que yo acabo de descubrir. Es difícil de decir y va a ser difícil de escuchar, pero necesito que sepan la verdad». Los llevó al pasillo y les mostró la habitación sellada que ahora estaba abierta. «Su padre guardó esto aquí durante décadas. Me hizo prometer que nunca entraría, que nunca vería lo que había adentro. Pero después de que murió, no pude seguir viviendo con ese secreto sin saber qué era». Andrés fue el primero en entrar. Elena lo vio recorrer la habitación con la mirada. Vio cómo su expresión pasaba de la confusión a la comprensión y finalmente al horror. Tomó una de las carpetas y comenzó a leer. Clara entró después y se quedó paralizada viendo las fotografías en la pared. Javier fue el último, más cauteloso, como si presintiera que lo que fuera que había ahí adentro cambiaría todo. Durante horas, los tres hermanos estuvieron en esa habitación, revisando documentos, escuchando fragmentos de grabaciones, tratando de procesar lo que estaban descubriendo. Elena se quedó afuera, sentada en el pasillo, escuchando sus exclamaciones de incredulidad, sus silencios pesados, sus conversaciones en voz baja. Cuando finalmente salieron, Andrés tenía los ojos rojos. Clara estaba pálida, como si fuera a vomitar. Javier simplemente parecía conmocionado, incapaz de articular palabra. Se sentaron en la sala y nadie habló durante varios minutos. Finalmente Andrés rompió el silencio. «No puede ser verdad. Papá no pudo haber hecho esas cosas. Tiene que haber alguna explicación». «Leíste los documentos», dijo Elena con voz cansada. «Viste su letra, escuchaste su voz. Está todo ahí. No hay forma de negarlo». «Pero él era un buen padre», insistió Andrés, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nos cuidó, nos educó, nos amó». «¿Cómo puede ser la misma persona que hizo esas cosas terribles?». Clara se cubrió el rostro con las manos. «No puedo creerlo. No puedo creer que hayamos vivido toda nuestra vida sin saber quién era realmente. Todo era mentira, todo». «No todo era mentira», dijo Elena, aunque no estaba segura de si lo creía. «Su amor por ustedes era real. Eso lo sé. Pero también es verdad que él participó en cosas horribles. Y ahora tenemos que decidir qué hacemos con eso». Javier fue el primero en hablar sobre las opciones. Era el más joven, pero también el más pragmático. «Si hacemos esto público, si entregamos esos documentos, van a juzgar a papá póstumamente. Van a abrir investigaciones. Nuestro apellido va a estar en todos los periódicos. Van a señalarnos en la calle. ¿Están preparados para eso?» «¿Y si no lo hacemos público?», preguntó Clara. «Si destruimos todo y seguimos adelante como si nada». Hay familias que han pasado décadas buscando respuestas. La señora Leticia vive a 3 casas de aquí y sigue sin saber qué le pasó a su hijo. ¿Podemos realmente guardar esta información sabiendo que podríamos darles algo de paz? «Pero no es nuestra culpa», dijo Andrés. «Nosotros no hicimos nada. ¿Por qué tenemos que pagar por lo que hizo papá?» «Porque somos su familia», respondió Elena. «Porque vivimos de su trabajo. Crecimos en esta casa que probablemente se pagó con dinero manchado de sangre. Porque nos guste o no, somos parte de esto». La discusión se extendió durante horas, durante días. Los 3 hermanos tenían opiniones diferentes y todas eran válidas.
Andrés quería proteger a la familia, mantener el secreto, dejar que el pasado muriera con Roberto. Clara estaba destrozada, incapaz de decidir, sintiendo que cualquier opción era una traición. Javier pensaba que tenían una obligación moral de hacer pública la información, pero también entendía las consecuencias que eso tendría para todos ellos. Elena escuchaba a sus hijos debatir y se daba cuenta de que no había una respuesta correcta. Cualquier decisión que tomaran tendría un costo terrible. Si entregaban los documentos, destruirían su propia reputación y la paz de sus vidas. Si los destruían, vivirían el resto de sus días sabiendo que habían negado justicia a las víctimas. Era un dilema imposible, el tipo de dilema que no debería existir pero que Roberto les había dejado como herencia. Una noche, mientras los hijos estaban en sus antiguas habitaciones tratando de descansar, Elena volvió sola a la habitación sellada. Se sentó en la silla frente al escritorio y miró todas esas carpetas, todas esas fotografías, todas esas cintas grabadas. Y por primera vez desde que había abierto esa puerta, sintió algo más que horror y tristeza. Sintió rabia contra Roberto por haberla puesto en esta posición, rabia por haberle mentido durante todos esos años, rabia por haber cargado con esta culpa en silencio en lugar de enfrentarla, de confesar, de pedir perdón. ¿Por qué lo hiciste?, susurró Elena al vacío como si Roberto pudiera escucharla desde donde quiera que estuviera. ¿Por qué participaste en esas cosas? ¿Y por qué, si tanto te atormentaba, nunca hiciste nada para repararlo? ¿Por qué nos dejaste a nosotros esta carga? No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio de la habitación, el mismo silencio que había guardado estos secretos durante décadas. Elena tomó el cuaderno donde Roberto había escrito sus reflexiones personales y lo abrió en una de las últimas páginas. Había una entrada del año 2008, 4 años antes de su muerte. Sé que algún día alguien va a encontrar esto. Tal vez Elena, tal vez los niños después de que yo me haya ido, y cuando lo hagan van a odiarme. Van a odiarme con toda la razón del mundo, pero quiero que sepan que no fui un monstruo, o tal vez sí lo fui, no lo sé ya. Solo sé que creí estar haciendo lo correcto. Creí que estaba protegiendo al país, protegiendo el orden, protegiendo a mi familia. Me dijeron que los que detenías eran terroristas, que querían destruir todo, y yo les creí. O quise creerles porque era más fácil que enfrentar la verdad de que muchos de ellos eran solo jóvenes idealistas, estudiantes que soñaban con un mundo mejor, personas inocentes que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Cuando me di cuenta de eso ya era demasiado tarde. Ya tenía las manos manchadas, ya no había forma de volver atrás, y entonces seguí adelante porque no sabía qué más hacer. Seguí firmando órdenes, seguí participando en interrogatorios, seguí siendo parte de la maquinaria. Y cada noche volvía a casa y abrazaba a Elena y jugaba con mis hijos y trataba de convencerme de que podía ser 2 personas. El hombre que hacía cosas terribles por el día y el padre amoroso por la noche. Pero no se puede. Las 2 personas sangran una sobre la otra hasta que ya no sabes cuál es la verdadera. Si pudiera volver atrás lo haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo guardar esta evidencia, mantenerla escondida y esperar que cuando me muera alguien tenga el valor de hacer lo que yo nunca pude. Decir la verdad. Elena cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Roberto sabía lo que había hecho y se arrepentía, pero no lo suficiente como para enfrentarlo en vida, no lo suficiente como para buscar a las familias y darles respuestas, no lo suficiente como para confesar y aceptar las consecuencias. Había elegido vivir con la culpa en privado y dejarles a ellos la decisión de qué hacer con la verdad. A la mañana siguiente, Elena reunió nuevamente a sus hijos. Esta vez no para debatir, sino para tomar una decisión final. He pensado mucho en esto, les dijo, y creo que sé lo que tenemos que hacer. Pero necesito que estemos todos de acuerdo porque esto nos va a afectar a todos. Los 3 la miraron con atención esperando. Elena respiró profundo antes de continuar. Vamos a entregar los documentos a una organización de derechos humanos. No vamos a destruir nada, no vamos a esconder nada. Las familias de las víctimas merecen saber la verdad. Merecen tener pruebas de lo que pasó. Y nosotros tenemos que vivir con las consecuencias de lo que hizo su padre. No porque seamos culpables de sus actos, sino porque ahora sabemos la verdad y quedarnos callados nos haría cómplices. Andrés negó con la cabeza. Mamá, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Van a destruirnos. Van a juzgar a papá, van a señalarnos, Lo sé, lo interrumpió Elena. Lo sé perfectamente. Y es aterrador. Pero ¿sabes qué es más aterrador? Vivir el resto de mi vida sabiendo que pude dar respuestas a la señora Leticia sobre su hijo y elegí no hacerlo.
sabiendo que pude ayudar a Patricia a encontrar a Fernando y preferí proteger nuestra imagen. No puedo hacer eso. Ya cargué con suficiente silencio durante todos estos años. No voy a cargar con más. Clara empezó a llorar. Yo te apoyo, mamá. No sé si es lo correcto, pero siento que es lo que hay que hacer. Javier asintió despacio. Yo también estoy de acuerdo. Va a ser difícil, pero creo que es lo que hay que hacer. Andrés se quedó callado durante un largo rato. Finalmente suspiró y miró a su madre. Si están todos de acuerdo, entonces yo también lo estoy. Somos una familia. Vamos a enfrentar esto juntos. Los días siguientes fueron de preparación. Elena contactó a una organización de derechos humanos que llevaba décadas documentando los crímenes de la dictadura. Les explicó de forma general lo que había encontrado, sin dar todavía nombres ni detalles. La organización envió a 2 representantes a la casa, una abogada y un historiador especializado en archivos de la época. Cuando vieron el contenido de la habitación sellada, quedaron atónitos. Esto es extraordinario, dijo el historiador con voz temblorosa mientras revisaba las carpetas. Hay información aquí que llevamos años buscando. Hay nombres de víctimas que nunca pudimos confirmar. Hay detalles de operaciones que siempre fueron negadas. Esto puede ayudar a cerrar decenas, tal vez cientos de casos. La abogada miró a Elena con una mezcla de compasión y seriedad. Señora Vargas, usted entiende que una vez que esto se haga público, van a abrir investigaciones. Van a mencionar el nombre de su esposo en los medios. Puede haber consecuencias legales, incluso para usted y su familia, si se determina que hubo encubrimiento consciente. Lo entiendo, respondió Elena con voz firme, y estoy dispuesta a enfrentar lo que sea necesario. Solo quiero que las familias de las víctimas tengan respuestas. El proceso de entrega y catalogación de los documentos tomó semanas. La organización trabajó meticulosamente, fotografiando cada página, digitalizando las grabaciones, verificando la autenticidad de todo. Elena y sus hijos cooperaron completamente, respondiendo preguntas, proporcionando contexto cuando podían. Fue un proceso doloroso, agotador, que los obligó a revisar una y otra vez los crímenes que Roberto había cometido. Y luego vino el día en que la historia se hizo pública. La Organización de Derechos Humanos convocó a una conferencia de prensa. Mostraron algunos de los documentos, explicaron su importancia, mencionaron el nombre de Roberto Vargas como uno de los funcionarios que había participado activamente en la represión. Los medios se lanzaron sobre la noticia como buitres. Los periódicos publicaron titulares enormes. Archivo secreto revela complicidad en desapariciones. Funcionario guardó evidencia de crímenes durante décadas. Familia entrega documentos que incriminan a exagente del Estado. La reacción fue inmediata y brutal. El teléfono de la casa sonaba constantemente con llamadas de periodistas queriendo entrevistas, de gente que los insultaba, de abogados de víctimas pidiendo reuniones. Andrés tuvo que enfrentar miradas de sospecha en el hospital donde trabajaba. Clara recibió mensajes en redes sociales acusándola de haber vivido del sufrimiento de otros. Javier fue confrontado por colegas en el extranjero que habían visto la noticia en internet. Pero también hubo otro tipo de reacciones. La señora Leticia tocó la puerta de la casa de Elena una tarde. Cuando Elena abrió, medio esperando gritos o acusaciones, se encontró con la anciana llorando en silencio. «Gracias», susurró la señora Leticia. «Gracias por darme respuestas después de tantos años. Por fin sé qué le pasó a mi hijo. Por fin puedo descansar». Patricia, la antigua mejor amiga de Elena, también apareció. No para agradecer, sino para llorar juntas por Fernando, por los años perdidos, por la amistad que se rompió a causa del silencio. «Debiste decirme», le dijo Patricia con voz quebrada. «Debiste presionar a Roberto para que dijera la verdad». «Lo sé», respondió Elena, «y me arrepiento cada día de no haberlo hecho, de no haber sido más valiente, de haber elegido mi comodidad sobre tu dolor». Las dos mujeres se abrazaron y lloraron, y aunque sabían que su amistad nunca volvería a ser lo que fue, al menos ahora había una verdad compartida entre ellas en lugar del muro del silencio. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Elena. Tuvo que testificar ante una comisión investigadora. Tuvo que responder preguntas sobre qué sabía y cuándo lo supo. Tuvo que admitir públicamente que había vivido en la ignorancia voluntaria durante años, que había elegido no ver las señales porque era más cómodo no verlas. Algunos la entendieron, la vieron como otra víctima del engaño de Roberto. Otros la juzgaron duramente, la vieron como cómplice, como alguien que había disfrutado de los beneficios de los crímenes de su marido. Sus hijos también sufrieron. Andrés consideró cambiar su apellido. Clara entró en terapia para procesar el trauma de descubrir quién había sido realmente su padre. Javier se distanció durante un tiempo, necesitando espacio para reconciliarse con su nueva realidad. Pero poco, con el apoyo mutuo, fueron encontrando la forma de seguir adelante. Y la
Esa habitación que había guardado secretos durante tantos años fue finalmente vaciada. Las carpetas, las fotografías, las grabaciones, todo fue entregado a archivos oficiales donde servirían como evidencia para juicios y como material de estudio para historiadores. Elena mandó pintar las paredes, quitar los archivadores, abrir la ventana que había estado cubierta durante décadas. Convirtió ese espacio en algo nuevo, algo luminoso. Ya no era el santuario oscuro de los crímenes de Roberto. Ahora era simplemente una habitación vacía, lista para ser llenada de algo mejor. 5 años después de abrir la habitación sellada, Elena estaba sentada en el patio de su casa. Ahora más pequeña porque había decidido vender la casa grande del barrio San Martín y mudarse a un departamento modesto. Era una tarde tranquila de otoño. Tenía en las manos una fotografía vieja de Roberto, una que habían tomado cuando eran jóvenes, cuando todo parecía posible y el futuro se extendía brillante frente a ellos. Mirando esa foto, Elena ya no sentía solo dolor o rabia. Sentía una mezcla compleja de emociones que había aprendido a aceptar. Tristeza por el hombre que Roberto pudo haber sido y no fue. Compasión por la forma en que se había dejado arrastrar por un sistema brutal. Rabia por las elecciones que había hecho y por el sufrimiento que había causado. Y también en algún rincón pequeño de su corazón todavía había un vestigio del amor que alguna vez sintió por él. «Nunca voy a entender completamente por qué hiciste lo que hiciste», le susurró Elena a la fotografía. «Nunca voy a poder perdonarte del todo. Pero hice lo que pude para enmendar un poco el daño. Hice lo que tú nunca tuviste el valor de hacer». Sus hijos la visitaban regularmente. La relación entre ellos se había fortalecido a través de la adversidad. Habían aprendido que la familia no solo es compartir apellido o sangre, sino también compartir verdades difíciles y apoyarse mutuamente cuando el mundo se vuelve hostil. Andrés había encontrado paz en hacer trabajo voluntario con organizaciones de víctimas. Clara había diseñado un memorial para desaparecidos en la plaza del barrio. Javier escribía sobre su experiencia, ayudando a otros hijos de perpetradores a enfrentar sus propias verdades familiares. Y Elena había encontrado una especie de propósito en dar testimonio. Hablaba en escuelas, en universidades, en eventos sobre memoria histórica. Contaba su historia no para buscar absolución, sino para advertir sobre los peligros del silencio, sobre cómo el amor puede cegarnos, sobre cómo la comodidad puede convertirnos en cómplices pasivos del mal. Una tarde, después de una de estas charlas, una joven se le acercó. «Mi abuelo también trabajó en esas épocas», le dijo la chica con voz temblorosa, «y mi familia nunca habla de ello. Nunca. ¿Cómo hago para saber la verdad sin destruir todo?». Elena tomó las manos de la joven entre las suyas. «No te voy a mentir. Si buscas la verdad, probablemente va a cambiar cosas. Pero vivir con mentiras también duele, solo que de una forma más lenta, más insidiosa. Tienes que decidir qué tipo de dolor puedes soportar mejor. El dolor agudo de enfrentar la verdad o el dolor crónico de vivir en la duda». La joven asintió con lágrimas en los ojos y se alejó. Elena la vio irse y supo que esa chica tendría que tomar su propia decisión, caminar su propio camino. Porque esa es la verdad sobre los secretos familiares, sobre los crímenes ocultos, sobre las habitaciones selladas. Cada persona tiene que decidir por sí misma si abre la puerta o la deja cerrada para siempre. Elena volvió a su departamento esa noche. Preparó una cena simple. Se sentó frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. Y pensó en todas las personas que todavía vivían con secretos familiares, con habitaciones selladas en sus propias casas, con preguntas que no se atrevían a hacer. Pensó en todas las verdades que permanecían ocultas, en todas las mentiras que sostenían familias enteras, y se preguntó, ¿cuántas personas más elegirían el silencio si estuvieran en su lugar? ¿Cuántas tendrían el valor de abrir esa puerta sabiendo que lo que encontraran podría destruir todo lo que conocían? No tenía respuestas fáciles. Solo sabía que ella había abierto la puerta. Había visto lo que Roberto nunca quiso que viera. Había enfrentado la verdad por más terrible que fuera. Y aunque el costo había sido alto, aunque había perdido la paz de su ignorancia, había ganado algo más valioso, la capacidad de mirarse al espejo sin tener que desviar la vista. Porque al final eso es lo que importa. No solo amar a alguien, sino saber a quién amas. No solo tener una familia, sino saber sobre qué bases está construida. No solo vivir en una casa, sino conocer qué secretos guardan sus paredes. Elena cerró las cortinas y se fue a dormir. Y por primera vez en muchos años, durmió profundamente, sin pesadillas, sin el peso de secretos que ya no tenía que cargar. La habitación sellada ya no existía, pero la lección que dejó permanecería para siempre.
porque hay puertas que nunca debieron estar cerradas. Hay secretos que nunca debieron ser guardados. Y hay verdades que, por más dolorosas que sean, merecen salir a la luz. Y tú, que escuchas esta historia, tal vez también tengas tus propias puertas selladas. Tal vez también cargues con secretos que te pesan. Tal vez también te preguntes si es mejor saber la verdad o vivir en la comodidad de la ignorancia. No puedo decirte qué elegir. Cada persona tiene que tomar esa decisión por sí misma. Pero te puedo decir esto. La verdad, aunque duela, te hace libre. El silencio, aunque parezca protegerte, es una prisión. Elena eligió la verdad, y aunque le costó casi todo, al final encontró algo que el silencio nunca le habría dado. Paz. ¿Qué elegirías tú?